Un golpe. Seco, resonante, inhumano. No era el cartero, que siempre arrastraba los pies al subir los escalones. Tampoco el repartidor, cuyas prisas se anunciaban con un inconfundible tintineo de llaves. Era algo más. Algo que pulsaba contra la madera envejecida, una vibración que se colaba por las rendijas y helaba el aire de la cocina. Sofie, con 6 años y una imaginación que a veces rozaba lo profético, dejó caer su galleta de mantequilla. Su madre, Elara, de 30 y tantos, con los nervios tensos como cuerdas de piano, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de octubre. La hora del té, ese sagrado interludio de paz burguesa, se había roto. Elara se obligó a sonreír, una mueca fina y desdibujada que no llegaba a sus ojos. ¿Quién será, cariño? Papá tiene llave. El repartidor ya vino, el sonido volvió. Esta vez no fue un golpe. Fue un raspado. Un roce áspero, profundo, como el de una garra gigante afilándose lentamente contra el marco de la puerta. Ambas se quedaron inmóviles. El vapor del té se elevaba en espirales silenciosas, la única señal de vida en la cocina de tonos pastel. La casa, normalmente un refugio, se había convertido de repente en una caja de resonancia para el miedo. Mamá, abre. Debe ser un gato grande. Un gato con mucha hambre, susurró Sofie, aunque sus ojos, anclados en la puerta, negaban la falsa esperanza. Elara se levantó. Su cuerpo se movía como si estuviera sumergida en melaza. Cada paso era una victoria ganada a pulso contra una resistencia invisible. Al llegar a la puerta de entrada, la respiración se le atoró en la garganta. El pomo de latón, pulido por años de uso, giró. Lenta, muy lentamente, la puerta se abrió. No era un gato. Era un tigre. No un tigre de circo, ni el felino lánguido y deprimido de un zoo. Era una bestia colosal. Su pelaje, de un naranja vibrante y negro azabache, parecía absorber la luz. Sus ojos, 2 pozos de ámbar oscuro, la miraron con una inteligencia depredadora, sin asomo de simpatía. La criatura llenaba el umbral, su aliento caliente y almizclado portaba un olor a tierra húmeda, a sangre vieja y a selva. Y habló. No con un rugido, sino con una voz baja, gutural, que se deslizó por el aire como una promesa venenosa. Disculpen. Estoy hambriento, ¿podría tomar un té con ustedes? Elara, paralizada por un terror ancestral, solo pudo asentir. Su mente estaba en blanco, un lienzo borrado por el instinto de supervivencia que le gritaba que no hiciera nada que pudiera irritar a la criatura. El tigre entró. Sus movimientos eran fluidos, hipnóticos, letales. Cada paso silencioso de sus patas acolchadas era un recordatorio de su poder. Se sentó a la mesa, empequeñeciendo las sillas de madera. Elara, actuando por un automatismo aterrador, le ofreció un plato de sándwiches. El tigre no los tomó. Abrió su mandíbula. Era una cavidad oscura, forrada de dientes caninos que parecían dagas de marfil. E hizo algo que nunca abandonarían sus sueños, aspiró. No mordió. Simplemente abrió la boca y el aire dentro de la cocina se agitó con violencia. Los sándwiches, los pasteles, las galletas, la tarta entera. Todo voló hacia la boca del tigre en un torbellino de migas, desapareciendo con un sonido sordo, un glup, que sonó a sentencia. Pero no era el hambre de un animal. Era algo más profundo. Era una voracidad que trascendía la comida. El tigre, con los ojos fijos en Elara y Sofie, sin parpadear, sin mostrar emoción, empezó a comerse el contenido de la casa. La jarra de leche, la tetera llena de té caliente, todo se vertió en su garganta sin que él tocara los recipientes. Elara intentó moverse. Quiso gritar. Pero una fuerza invisible la inmovilizaba, encadenándola a la mesa. Sofie lloraba en silencio, lágrimas secas que le surcaban el rostro. El tigre se levantó. No había terminado.
Su apetito no era por las golosinas. Era por la aniquilación. Abrió el refrigerador y no se comió el pollo o la verdura. Se bebió la leche, el zumo, la cerveza. Luego, con una lentitud que era puro sadismo, comenzó a ingerir los paquetes y latas de la despensa. Eran solo entrantes. Después, se acercó al fregadero. Abrió el grifo. El agua fluyó y él bebió. Bebió el agua del grifo, de las tuberías, de los depósitos. Un sonido hueco, el gorgoteo de las cañerías secándose, llenó la casa. El tigre había drenado la vida del hogar. El ara se dio cuenta. No solo había comido la comida. Había succionado la posibilidad de sostener la vida, la comodidad, la seguridad. Había destrozado el santuario del hogar. La criatura giró la cabeza. Sus ojos se fijaron en Sofie, luego en el ara. Hubo un atisbo de algo, una chispa que podía ser diversión o simplemente el placer del depredador. El ara sintió que su corazón se convertía en un bloque de hielo. Esto no era un cuento para niños. Esto era el principio de una pesadilla eterna. El tigre, con la misma voz educada y monstruosa, dijo, «Gracias por el té. Será mejor que me vaya ahora». Y se fue. Tan silenciosamente como había llegado. La puerta se cerró. El ara y Sofie se quedaron solas en la cocina. El silencio que siguió no fue paz. Fue el vacío. La habitación era un desastre de platos vacíos y migas. Lo peor era el refrigerador abierto, vacío, un ataúd de promesas de comida. Las tuberías, silenciosas y muertas. La luz de la tarde que se colaba por la ventana ya no era reconfortante, era un sol frío, exponiendo la vulnerabilidad de su existencia. No tenían cena. No tenían agua. No tenían nada. Pasaron las horas en un estupor de miedo. El ara no podía moverse para limpiar. Sofie no podía dejar de mirar la puerta, esperando que volviera. A las 7, se oyó el ruido inconfundible de la llave de Paul, el padre, girando en la cerradura. El ara sintió un breve alivio, una pequeña chispa de esperanza que fue aplastada de inmediato. Paul no lo entendería. Nadie lo entendería. Paul entró. Se quitó el sombrero y sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al ver el caos. ¿Qué ha pasado aquí? Parece que... Un tigre, dijo Sofie, su voz pequeña y quebrada. Vino a tomar el té. El ara le contó la historia con voz monótona, como un autómata. El hambre insaciable, la aniquilación del inventario, el drenaje del agua. Paul miró a su esposa e hija. Vio el miedo real en sus ojos, no la fantasía de un cuento. Miró el refrigerador vacío, el grifo mudo. No era una broma. No tenemos nada, susurró el ara. Ni para cenar, ni para mañana. Se lo llevó todo. Paul se puso rígido. La realidad del desastre, el despojo total, lo golpeó como un puñetazo. La casa, la fortaleza de su familia, había sido violada, vaciada por una fuerza que no podía nombrar. Saldremos a cenar, dijo Paul, con una determinación artificial. Ahora mismo. Olvídenlo por una noche. Mañana vamos a comprar provisiones. Lo repondremos todo. Salieron a la calle. Las farolas ya estaban encendidas, proyectando conos de luz amarilla y artificial sobre el asfalto mojado. Los coches pasaban, indiferentes. El ara miró a Paul y Sofie. Su familia. 3 figuras pequeñas caminando en un mundo que de repente se sentía inmenso y hostil. Fueron a un pequeño restaurante. Comieron salchichas, papas fritas, la comida grasosa y reconfortante que era el opuesto exacto a la pureza del té de la tarde. Pero no había consuelo. La imagen de esa boca oscura, tragando la vida, se interponía entre ellos y el plato. De vuelta a casa, el terror se intensificó. La casa vacía, silenciosa. Las tuberías secas significaban que nadie podía tomar un baño.
Elara y Sofie se acurrucaron en la cama, pero el sueño era imposible. A la mañana siguiente, Paul se fue al trabajo, dejando a Elara con una lista de compras absurdamente larga. Tenía que reponer una casa entera. Ella y Sofie salieron, dirigiéndose al supermercado. Compraron latas, paquetes, botellas. Y entonces, Elara se detuvo en un pasillo poco concurrido. Su mano temblaba mientras agarraba un paquete de latas de comida para animales. Comida para tigres. No sabía por qué lo hacía. ¿Una ofrenda? ¿Un sacrificio preventivo? ¿La desesperada aceptación de que la visita no había sido un capricho, sino un presagio? Volvieron a casa y llenaron los armarios vacíos. Por la tarde, la hora del té se acercaba. Elara preparó la mesa, puso los sándwiches, las galletas, la tetera humeante. Pero esta vez, el ritual era una farsa. Era una trampa. Era cebo. La comida estaba ahí, no para el disfrute, sino para la espera. Miraron la puerta. Estaba cerrada, pero se sentía permeable. Podía romperse en cualquier momento. No pasó nada. La tarde se hizo noche. La noche pasó. Elara y Paul no durmieron. El miedo se había instalado en las paredes de la casa, una presencia palpable. Los días se convirtieron en semanas. Las noches se convirtieron en un ejercicio de vigilancia. Elara compraba provisiones en exceso, incluyendo siempre latas de comida para tigres. El ritual del té se convirtió en una ofrenda diaria, una mesa de sacrificios, siempre completa, siempre lista. La familia vivía al borde, esperando el golpe, el raspado. Y entonces, una tarde lluviosa, mientras Sofie y Elara estaban sentadas en silencio mortal, Paul llamó desde su oficina. «Voy a llegar tarde». El jefe me retuvo. Su voz sonaba demasiado alegre, demasiado normal. Elara sintió un escalofrío. Algo andaba mal. Paul nunca se demoraba sin una buena razón. El timbre sonó. No fue el golpe. Fue el timbre, débil y casi educado. Elara se levantó. Sofie la miró con los ojos muy abiertos. Ambas sabían quién era. Elara fue a la puerta. Abrió. Era el tigre. Estaba allí, inmenso, aterrador. Pero esta vez, sus garras no estaban afiladas en la puerta. Estaban cubiertas de algo oscuro. Y en sus fauces, el tigre no traía un mensaje. Traía un objeto. Un objeto familiar. Un sombrero de fieltro gris, empapado de lluvia. El sombrero de Paul. El tigre lo dejó caer. El sombrero aterrizó en el felpudo con un chapoteo húmedo. Y entonces, la bestia habló. Con el mismo tono bajo y gutural, pero esta vez, con una satisfacción maliciosa que heló hasta el alma de Elara. Disculpen. He merendado bien. Pero estoy sediento, ¿podría beber un poco de té con ustedes? El tigre entró. Elara no gritó. Sofie no lloró. El horror era demasiado grande para el sonido. El tigre se dirigió a la cocina. Abrió la mandíbula sobre la mesa del té. No aspiró los sándwiches ni las galletas. Aspiró el miedo. Aspiró la esperanza. Aspiró el recuerdo de Paul. Y luego, aspiró el alma de la casa. Elara y Sofie se quedaron allí, dos estatuas de sal, dos cáscaras vacías en una casa que ahora era el perfecto vacío. El tigre bebió todo el té, la leche, el agua de las recién llenas tuberías, y luego, con un último y satisfecho glup, se bebió la luz de la vida que quedaba en los ojos de Elara. Se fue. La casa quedó en silencio. Un silencio absoluto, definitivo. No había nada que cenar, no había nada que beber. Y ahora, no había nadie. El terror no terminó. Se convirtió en la única realidad. La oscuridad se cernió, y no había padre que volviera, ni restaurante al que ir.
Solo el vacío y la lenta, silenciosa e inevitable podredumbre que se había comido la vida de esa casa. Y ellas se quedaron allí, esperando en la oscuridad, sabiendo que la voracidad volvería, porque ahora no tenían nada para darle más que a sí mismas. Y la criatura lo sabía. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.